Y a partir de este momento, hablando de impuestos con el licenciado Jimmy Vargas. Un programa patrocinado por JV Tax and Accounting Services. Hablando de impuestos con el licenciado Jimmy Vargas. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos una semana más con mucha información. Veo que la temperatura está no tan frío, no tan caliente, está a 52. Yo acabo de regresar de Miami, Florida. Allá en Miami la temperatura más o menos anda por los 80 grados. Si usted va para Miami, especialmente para la zona de South Beach, Miami, Florida, les recomiendo que vayan al mall de Lincoln Road. Es un mall grande, muchas tiendas, pero es un mall al aire libre, no es un mall donde usted entra a un edificio, no, está ahí mismo en la calle, usted va caminando, hay restaurantes, los restaurantes ponen mesas en el centro de la avenida, hay tiendas a la mano derecha, hay tiendas a la mano izquierda, y ahí usted se va a encontrar mucho tipo de tiendas de brands, ¿verdad? De marcas reconocidas, incluyendo Nike, Lacoste, y muchas tiendas, Guess, por ejemplo, es otra. Se encuentra mucho tipo de tiendas en ese mall. Eso es muy recomendable, pero también ahí cerquita de ese mall está el Española Way, que es una callecita que está llena de restaurantes, restaurante español, restaurante italiano, chino, hay restaurante cubano, obviamente, ¿verdad? Tiene que haber restaurante cubano, restaurante peruano, en toda esa zona, sushi, para comer sushi, también hay un restaurante de sushi. Así que si a usted le gusta la buena comida, yo le recomiendo ir ahí. Se llama Española Way y usted puede disfrutar de una buena cena en esa callecita. Mi esposa y yo decidimos comer en Españolita. Españolita es un restaurante español que está ahí en esa calle y les digo, te lo recomiendo al 100%. Vas a gastar un poquito más de lo normal, obviamente es una zona turística, pero el servicio y la comida excepcional, o sea, comimos tapas, obviamente, tapas muy riquísimo la comida, pero también pedimos una paella de mariscos pequeña para compartir entre Claudia y yo, y la verdad es que una de las mejores paellas que usted se va a comer va a ser en ese lugar. Así que, hombres, saquen a su esposa, saquen a su novia, llévenla a caminar toda esa área, llévenla a Lincoln Road Mall, caminen toda esa área, disfruten del clima tan bonito que estuvimos ahí sábado y domingo y no estaba soleado porque yo he ido a Miami en el verano y normalmente es un sol que pega fuerte, pero no. En este mes de diciembre no pega un sol así tan fuerte, así que es un clima muy agradable, con nubecitas, el sol no pega demasiado, usted puede disfrutar, caminar sin sentirse sofocado por la calor, no, nada de eso, nada que ver. En este mes de diciembre, pienso yo que es el mejor mes para visitar Miami, hay mucho que hacer en Miami, la verdad, así que se los recomiendo. Yo tengo familia, mi esposa Claudia también tiene familia en Miami, así que obviamente se los recomendamos. Ahí cerca está el Ocean Drive, que es básicamente una calle muy famosa, donde filmaron esta película de Al Pacino. Creo que, se me fue el nombre de la película, pero fue con Al Pacino, y fue ahí en esa calle. Por cierto, usted va caminando y se va a encontrar
un vehículo de esa época, un convertible que sale en la película y lo tienen ahí parqueado en la calle para que la gente llegue ahí, se tome fotos y disfrute, ¿verdad? Obviamente todo eso ha cambiado desde los tiempos, desde cuando hicieron esta película con Al Pacino, que por cierto fue una película muy pegada, muy famosa. Así que obviamente se los recomiendo, una salidita del frío, váyanse a Miami Beach y disfrute del buen clima que hace allá en estos días. Así que yo estuve estos días en Miami precisamente porque me tocó dar una clase para una academia. La academia se llama Superior Tax Academy, está ahí en Miami Lakes, muy cerca del centro de Miami. Roberto Pons es licenciado Enroll Agent, así como yo, y él es el presidente de la academia, así que este año me tocó presentar dos clases, una en español y otra en inglés, así que por eso estuve allá yo en Miami dando clases, obviamente clases de impuestos, claro que sí. Y yo no fui el único que presentó, hubieron otras personas también, otros profesores que estuvieron ahí, yo fui uno de ellos, así que la verdad es que lo único es que el aire acondicionado del hotel donde estábamos, mi esposa y yo, tenían ese aire acondicionado a todo dar, o sea, una temperatura muy baja en la habitación, así que eso me dio a mí un resfrío, por eso tengo así como la voz un poquito con monga, así que aquí estamos en la oficina trabajando, ¿verdad? Porque pues no es algo tan grave, ya me tomé mi medicamento y todo eso, así que ya estoy trabajando, pues toca, ¿verdad?, regresar a la oficina a trabajar. Así que tenemos información del tema que toqué en Miami, de la presentación que tuve que dar en Miami, que se trató sobre las colecciones del IRS y cuáles son las herramientas que usa el tío Sam para hacerle pagar, para obligarlo a pagar, ¿ok? Obviamente el IRS no puede colectar, no puede obligarlo a pagar hasta que usted declara el impuesto, hasta que usted reporta el impuesto al IRS. Eso pasa por un proceso. Primero el contador o el preparador envía el impuesto al IRS, puede ser electrónico como puede ser por correo, aunque ya no se puede por correo. Bueno, usted puede poner sus impuestos en el correo, pero es que el IRS ya no quiere impuestos por correo, quieren que todo llegue allá por medio de la computadora, o sea, que sea electrónico. Inclusive ya el IRS ya no va a estar procesando cheques. Ellos quieren que todo sea totalmente electrónico. Así que en Miami Lakes, donde está la academia, pues me tocó hablar sobre el tema, cómo gestionar las cobranzas del IRS, guía completa sobre procesos, derechos y estrategias de resolución. Así que hablamos sobre evaluación y límites legales, herramientas de recaudación aplicadas por el IRS. También me tocó hablar sobre los ciclos de las notificaciones del IRS, que son las cartas que le llegan a usted cuando tiene una deuda, recursos contra los cobros forzados, alternativa de recaudación y análisis financiero. También hablamos sobre formularios que hay que llenar para poder llegar a la calculación de un número que es el número de su habilidad de pagar. Hablamos de ese tema. También hablamos de concienciación y estrategia del plazo de recaudación.
El IRS, para que ustedes sepan, el IRS tiene 10 años para colectar una deuda tributaria. Es cierto, esto no es un mito, esto no es una mentira, esto es cierto. El IRS tiene 10 años para colectar sus impuestos. Pero eso no significa que exactamente a los 10 años de cumplirse, el IRS ya deja de cobrarle. ¿Por qué? Porque hay eventos que hacen que suspenda el tiempo, o mejor dicho, paran el reloj. O sea, cada año, vamos a suponer un ejemplo, usted le debe $100,000 al IRS del 2020. O sea, esto es un ejemplo nomás. Usted le debe $100,000 2020. Bueno, los impuestos del 2020 no los hizo, o sea, no los reportó, sino hasta en la temporada de impuestos del 2021, ¿correcto? Ok. So, el reloj de los 10 años comienza a correr en el 2021, no en el 2020. 2020 es el año del impuesto que usted está debiendo, pero como usted reportó los impuestos del 2020 en el 2021, y esto quiere decir que el reloj comienza a correr desde el 2021, asumiendo que usted declaró impuestos de ese año en forma y tiempo. O sea, lo hizo a tiempo antes del 15 de abril del siguiente año, o sea, durante la temporada. Pero vamos a suponer que usted decidió no hacer el impuesto a tiempo y en vez de hacer el impuesto en el 2021, usted decidió hacerlo en el 2022. Esto quiere decir que el tiempo, o sea, el reloj de los 10 años ya no comienza en el 2021, comienza en el 2022. ¿Por qué? Porque usted decidió hacerlos tarde. Cuando usted decide hacer el impuesto tarde, el reloj comienza a marcar desde la fecha que usted reportó ese impuesto. O sea que si usted lo reportó 2 años tarde, bueno, pues el reloj de los 10 años va a comenzar 2 años después, no en el año que estamos hablando, que en este caso sería 2020. ¿Ok? Así que así funciona esto. Y encima de esto, si usted hace por ejemplo, si usted pide una oferta de compromiso con el IRS, o si usted solicita un plazo de pago, lo que llamamos en inglés un installment agreement, o si usted hace una bancarrota, o si usted hace un caso de esposo inocente, estos trámites que yo acabo de mencionar, lo que hacen es que paran ese reloj de los 10 años, ¿ok? Y vamos a suponer que su plan de pago fue rechazado, pero vamos a suponer también que el IRS se tomó 2 meses en evaluar el caso, en evaluar ese acuerdo de pago. Bueno, pues si estamos hablando 2 meses, son 60 días, ¿ok? So, el IRS le añade 60 días al reloj, o sea, le añade 60 días a los 10 años. Si ese plan de pago fue rechazado, el IRS le añade otros 30 días más. O sea, ahora estamos hablando 3 meses, no solamente 2. Así que hay que añadirle 3 meses al reloj o al plazo de los 10 años. Entonces ya no estamos hablando de 10 años, estamos hablando 10 años más 2 meses que ellos se tomaron en evaluar el caso, más 30 días porque al final te rechazaron el plan de pago. Esto también sucede con las ofertas de compromiso, pero las ofertas de compromiso se pueden tardar hasta 6 meses. Así que si usted hace una oferta de compromiso y luego la rechazan,
estamos hablando 6 meses que ellos se tomaron en evaluar su caso, más 30 días más, estamos hablando 7 meses. O sea, hay que añadirle 7 meses al reloj de los 10 años. Y ya no son 10 años, ya son 10 años y 7 meses. Así sucesivamente se va alargando el asunto, se va alargando el tiempo, se va alargando el plazo que usted tiene para poder, para que el IRS pueda colectar. Cuando el IRS le hace una auditoría y usted pide plazo, usted pide extensión de esa auditoría, eso también causa de que ellos le pueden añadir días a los 10 años, o sea, le suspenden el reloj y el reloj sigue corriendo, ¿verdad? Pero como está suspendido, paran el reloj, entonces ya no hay que esperar 10 años, sino más, a veces 12 años, a veces 15, todo depende de cuándo usted reportó el impuesto y también qué tipo de arreglos de pago o resolución usted ha pedido durante todo el tiempo, durante la vida de esa deuda que usted tiene. Así que, para resumir, en inglés hay un término que se llama CSED. El CSED en inglés, CSED son las siglas en inglés, pero el término es Collection Statute Expiration Date. CSED. Este Collection Statute Expiration Date es la fecha de plazo para cobro, es el día en que vence el plazo legal del IRS para cobrar una deuda tributaria. Normalmente son 10 años desde la fecha de determinación. La fecha de determinación, o en inglés, assessment, es la fecha en que el IRS recibió su impuesto y fue procesado, fue analizado y entra al sistema, al departamento de evaluación. Así que, y esto es para cada periodo, o sea que, por ejemplo, el 2020 tiene su propio reloj, el 2021 tiene su propio reloj, cada año fiscal tiene su propio reloj. Así que, si usted tiene 2 deudas, vamos a suponer usted tiene deuda del 2020 y del 2021. Bueno, pues la deuda del 2020 tiene un reloj y la deuda del 2021 tiene un reloj diferente. Cada año tiene un reloj que va marcando este plazo de los 10 años más los días suspendidos, que quiere decir los días que pausaron ese reloj, más los días añadidos por el IRS porque de repente el acuerdo de pago o la oferta de compromiso fue rechazada. Así que esto obviamente es algo que usted lo puede manejar en caso de una deuda, lo puede manejar con un licenciado, un contador licenciado del IRS como yo, y si usted hace la cita, usted solamente tiene que llamar al 240-893-6916 y lo voy a decir una vez más, como dice la canción, despacito, ya que un cliente me pidió, por favor, dar el número despacito, así que es el 240-893-6916. Ese es el número para llamar en caso de que usted necesite una consulta. La consulta sería obviamente en privado y en persona conmigo. Usted trae la información o las dudas, las preguntas, usted trae el caso, usted me explica qué pasó, usted me dice, me cuenta, ¿verdad? Cómo sucedieron las cosas. Obviamente yo le voy a dar información en esta cita sobre cómo podemos resolverle el caso.
todo esto va a suceder en esta cita. Antes de continuar con el siguiente tema, quiero tocar un anuncio de JV Tax and Accounting Service que se está sonando en Calentando la Mañana con Alejandro Carrasco, Patricia Valverde y todo el equipo de Calentando la Mañana. Esto es un audio que lo creé yo, pero Alejandro Carrasco lo mejoró con una canción, así que vamos a ver si podemos tocar este tema. Oh, me cuenta Patricia que no salió el audio. También me cuenta que sí, la película que filmaron en Ocean Drive en Miami Beach se llama Scarface. Exactamente, esa es la... Sí, Patricia, no sé, yo sí pude escucharlo, pero aparentemente no lo tengo conectado con el aparato, con la consola. Así que es un anuncio, creo que también se fue la imagen, pero no importa, vamos a continuar con el audio, que es lo más importante, con la información que tenemos. Estamos teniendo, es una cámara que tenemos, supuestamente una buenísima cámara de la marca Sony, que la verdad yo estoy totalmente decepcionado con Sony, porque esta cámara que tenemos nosotros es una cámara, o sea, cara, o sea, no es algo barato, es supuestamente de mucha calidad, así que no sé por qué se fue el video. O sea, la imagen. Vamos a ver si podemos hacer algo acá. Ahí estoy conectando la cámara de nuevo, pero no sé si... Vamos a ver si podemos conectar la cámara rapidito. Y ya continuamos con el tema, no se preocupen. Ahí está otra vez la imagen. La verdad, Patricia, no sé por qué pasa eso. Parece que este tipo de cámara tiende a tener este problema. Así que me va a tocar cambiarla. Bueno, pues en la presentación que me tocó dar en Miami Beach, hablamos sobre los acuerdos de pago simplificados, que es básicamente cuando usted le debe menos de $50,000 al tío Sam, pero también hablamos sobre los acuerdos de pagos regulares, que es cuando usted debe más de $50,000 al tío Sam, y también hablamos sobre PPIA, que por sus siglas en inglés es el Partial Payment Installment Agreement, en español son los acuerdos de pago parcial. Parcial significa que usted va a pagar lo que usted puede pagar según los números, o sea, hay que comprobarlo. Hablamos de ese tema. También hablamos en Miami el tema de la capacidad de pago y cómo calcular, cómo es que se calcula la capacidad de pago. También hablamos sobre las ofertas de compromiso y lo de Currently Not Collectible. CNC significa una deuda tributaria no recaudable en el momento, porque la persona no tiene suficiente finanza, no tiene suficiente ingreso, suficiente dinero o suficiente patrimonio para poder pagar la deuda. Así que este tipo de caso también suele servir muchísimo para aquellas personas
que están sin trabajo, o sea, que las despidieron del trabajo, o que tienen un problema de salud y no pueden pagar la deuda. También hablamos del tema de reconsideración de auditoría, que es básicamente cuando a usted la auditaron, a usted le mandaron cartas de auditoría, pero usted no contestó a tiempo o usted mandó información al IRS o al Estado y esa información la recibieron, pero no la tomaron en cuenta porque no era exactamente lo que ellos estaban solicitando. Cuando usted manda papeles, tienen que ser exactamente lo que ellos están pidiendo. Usted no puede asumir que lo que se envió va a solucionar el problema. Y esto pasa muy frecuente, especialmente con los preparadores de impuestos que no saben cómo lidiar con los oficiales del IRS de colección. Por esta razón usted necesita un licenciado que lo represente legalmente con un poder y pueda llegar a un acuerdo con el tío Sam. Así que hablamos sobre reconsideración de auditoría. También hablamos sobre las oficinas de apelaciones. Cuando algo va mal, cuando el caso no va bien, cuando el caso no tiene salida, a veces la única y última opción es pedir que envíen el caso a las oficinas de apelaciones para nosotros poder trabajar el caso con una persona diferente, porque una cosa es trabajar con los oficiales de colección o con los auditores, otra cosa es trabajar con los oficiales de las oficinas de apelaciones. Así que nosotros podemos enviar el caso a apelación y poder llegar a un mejor acuerdo con ellos. Así que eso es muy importante. Y por último, hablamos sobre estudios de caso. Por ejemplo, el caso, tenemos el caso de un contribuyente que le debe al IRS aproximadamente 1.5 millones de dólares porque esta persona fue auditada en el 2020 y 2021 y que ya habían sido auditados. Él no pudo contestar, no pudo proveer información, así que el IRS le mandó a cobrar 1.5 millones de dólares. Nosotros estamos trabajando este caso y estamos tratando de llegar a un acuerdo de pago parcial, o sea, un acuerdo de pago parcial que es de acuerdo a la habilidad de pagar del contribuyente. Eso es lo que estamos haciendo. La semana que viene vamos a hablar de otro tema de cómo reducir impuestos, así que por ahora me tengo que ir y hasta la semana que viene, si Dios lo permite, aunque va a ser ya 31, así que feliz Navidad y próspero año nuevo. Chao. Si usted le debe dinero al IRS, si le notificaron que le harán una auditoría, probablemente no puede dormir tranquilo, porque el IRS le puede embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias y hasta afectar su trámite migratorio. Afortunadamente tenemos en nuestra comunidad a JV Tax and Accounting Services. Más que una firma contable, es su tranquilidad. Jimmy Vargas es uno de los pocos hispanos en el área que es licenciado por el IRS para representarle en su caso legal de impuestos. Hola, soy Jimmy Vargas, hispano como usted. Tengo el conocimiento y la experiencia para ayudarle con su caso con el IRS. Muchos dueños de negocio contratan a JV Tax and Accounting Services como su firma contable porque lo hacen todo, nómina, impuestos, y estarán allí en caso de que llegue cualquier notificación del IRS. No se lleve de anuncios por televisión que prometen cosas que luego no cumplen. Llame para una cita 240-893-6916, sirviendo toda el área metropolitana de Washington. 240-893-6916 y vuelva a dormir tranquilo. Y así llegamos al final de su programa Hablando de Impuestos con el licenciado Jimmy Vargas, programa auspiciado por JV Tax and Accounting Services. No se pierda un programa similar el próximo miércoles de 3 a 3:30 de la tarde por esta su Radio América, la emisora diferente.
A partir de este momento, el único